más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Qué pena. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Felices? ¿Están despiertos? ¿Sí? Sí, muy despiertos. Bueno, quiero que cierren un momento ahí sus ojos, un momento más. No, conectar corriente. Corriente. Si pueden cerrar sus ojos, no. Ya ellos me ayudan ahí a conectarme ahí. Y que usted pueda disponer su corazón ahí, disponer su mente. Gracias, Señor. Gracias. Tomarse un instante. No es solamente un servicio más, un domingo más. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios está bendecida. No queremos hacer de esto un ritual más en nuestra agenda, como parte de nuestra rutina. Verdaderamente creemos que la palabra está bendecida y produce fruto. Encuéntranos como buena tierra, Señor. Encuéntranos como buena tierra para que la semilla de la palabra de Dios pueda ser sembrada y hacer lo que tiene que hacer. Señor, nos acercamos con honestidad. No sé si usted puede por un instante acercarse con sinceridad. La sinceridad es algo que Dios ama profundamente. Isaías dice que el alto y el sublime habita en el quebrantado y humilde de corazón. Y Él hace vivificar al quebrantado, al espíritu humilde, y vivifica el corazón quebrantado. Jesús, cuando se acercó a hablar del reino de Dios y en el sermón del monte, dice algo que rompe nuestro corazón y que nos permite ver la forma de cómo disfrutar el reino de Dios. Y dice: bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, en esta mañana reconocemos que somos completamente incompetentes por nosotros mismos de verte. Encuentra en nosotros un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón rendido, para que tu palabra haga lo que tiene que hacer. Gracias, gracias, gracias. Desde hoy y para siempre nos consideramos completamente incompetentes para vivir la vida del reino por nosotros mismos, sino que nos arrojamos a la vida del Espíritu, nos arrojamos a la vida del Señor, nos arrojamos a la vida del Hijo, nos arrojamos a todo lo que tú estás haciendo en nosotros, nos arrojamos en ti.
Señor, morimos a todo esfuerzo propio, a todo conocimiento que solo es humano, pero que no transforma. Nos despojamos de todo esfuerzo humano para recibir de ti. Bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias, está en mi maleta, gracias. Depositados en la plena confianza de su obra en nosotros. Normalmente amo el aula y estoy acostumbrado a un ambiente de aula, pero en mi corazón creo que vengo con otro sentir. Entonces anhelo que esté muy despierto, anhelo que me siga la ruta de construcción. Sé que tengo que mejorar mis títulos, creo que estoy haciendo títulos muy largos. Necesito como aprender a hacer títulos más cortos. Depositados en la plena confianza de su obra en nosotros. Amados, el reino de Dios es altamente disfrutable. El reino de Dios es altamente disfrutable. ¿Sí funciona? Dale, tranquilo. Gracias, qué pena. Bien. El reino de Dios es altamente disfrutable y quiero comenzar con esa premisa porque la mayoría de nosotros hemos experimentado por muchos años una vida cristiana que no es disfrutable, ¿no? Anhelo como primera instancia salir juntos de una vida de hijos de Dios frustrados, arruinados o desesperados. El martes decía, desgastando nuestras vidas. Eso suena hermoso, ¿no? Es Él por quien estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Y eso suena hermoso, pero no fuimos llamados a gastar nuestra vida, ni a desgastarnos nosotros mismos. Entonces, esta vida con Dios se ha vuelto demasiado complicada. Cada vez que venimos un domingo y ¿cómo estás? No, pastor, en la lucha. Ahí tú sabes cómo está el mundo y el nuevo presidente y cómo las cosas cambian y es un constante hijos de Dios frustrados. Por eso en mi corazón, en esta mañana, yo quiero ministrar a tu espíritu y hacerte juntos que entremos en una conciencia de que el reino de Dios se nos ha dado para disfrutarlo. Romanos capítulo 14 versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay una palabra que quiero que sea una palabra rectora en nuestro corazón, y es la palabra sinceridad. Diga conmigo, sinceridad. Porque es una palabra tan fuerte y tan poderosa para acercarse a Dios. Es una palabra tan poderosa para acercarse a Cristo. Creo que no me está cargando el compu. Gracias. No pasa nada quien sea, pero gracias, qué pena molestarlos con eso. Entonces, sinceridad, es hermoso la palabra sinceridad para acercarnos a Dios, ¿no? Porque la sinceridad, ahora sí, muchas gracias. Gracias, mi Cristian, gracias. Porque la palabra sinceridad es una palabra que Dios ama. Dios ama la sinceridad. Juan capítulo 3 vemos cómo Nicodemo se encuentra con Jesús. Y hay algo que Jesús encuentra en Nicodemo, y es que estaba sinceramente equivocado. Pero había algo en Nicodemo que llamó la atención de Jesús, para que Jesús fuera a tener una conversación en una noche, y en medio de esa conversación se revelara una de las mayores verdades del Evangelio.
es que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esa revelación del corazón del Padre, esa revelación de quién es Él, se dio en un ambiente de sinceridad. Verdaderamente es que Nicodemo comienza a preguntarle a Jesús y a tener una conversación con Jesús y a decirle: sabemos que vienes de Dios, entendemos que vienes de Dios como maestro. Entonces el reto más grande de Nicodemo es que era sincero, pero estaba sinceramente equivocado, porque él no venía como maestro, él venía como Cristo, Hijo de Dios. Entonces ahí es cuando Jesús le dice: Nico, no, tienes que nacer de nuevo. Y eso es un choque para Nicodemo, porque Nicodemo viene de un ejercicio donde la primera pregunta que Nicodemo hace de manera sincera es: ¿qué tengo que hacer? No entiendo. Y yo quiero llamarlos a esta mañana a la sinceridad, porque no podemos seguir cumpliendo con las liturgias, siguiendo con las agendas, siguiendo con los servicios, sin estar disfrutando esta vida. Por eso el primer llamado que quiero hacerte es el llamado a la sinceridad. Nicodemo era fariseo de fariseos. Él sabía la ley de Moisés como nadie, la cumplía como ninguno. Cuando tú ves el perfil de Nicodemo, no creo que haya un maestro tal como Nicodemo en la época de Jesús. Creo sinceramente que el único que se le asemeja en nombre de integridad es Gamaliel, ya en el libro de los Hechos. Fariseo de fariseos, participante del Sanedrín. El Sanedrín solo podía estar gente íntegra. Nicodemo cumplía con lo que tenía que cumplir, sabía lo que tenía que hacer, pero en su interior sabía que no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. No conocía, ve a Jesús, hay toda una realidad diferente en Jesús, y él dice: tú portas algo que no logro entender. Tú como que tú caminas en la frecuencia de lo que hemos estado esperando por años, pero no entiendo, no entiendo. Sinceridad. Y es un llamado a la sinceridad porque anhelo que desenmascaremos la vida cristiana, porque la vida cristiana no es lo mismo que la vida en Cristo. La vida cristiana puede hacer que el sistema funcione, que los servicios funcionen, que las prédicas funcionen, pero internamente no estar disfrutando esto. Internamente nuestras familias destruidas, nosotros frustrados, nuestros hijos separados de Dios. Eso no es la vida a la cual hemos sido llamados. Sinceridad, porque tenemos que desenmascarar qué es lo que hace que no estemos disfrutando esta vida de hijos de Dios. No es el sistema, no es el gobierno, no es mi situación financiera, porque si algo encontramos en el testimonio apostólico es que el problema nunca fue externo. Pablo en la cárcel disfrutó de los mejores momentos de la revelación del Hijo y la iglesia. Juan en Patmos, ¿usted logra entender qué era Patmos? Patmos era una de las peores cárceles del momento. Patmos era un lugar donde la gente ya la retiraban, la autorretiraban. Y no como ahorita de pronto en el sentido de que, no sé, no era un lugar geriátrico. No, era una cárcel para terminar de hacer que la gente fuera olvidada. Patmos. Y en medio del peor lugar donde Juan podía estar, tiene una de las mayores revelaciones, Apocalipsis. Entonces, lo que nos muestran los apóstoles es que el problema no es externo. Hay algo más que me está impidiendo disfrutar de la realidad del Hijo en mi vida.
Hay algo que no depende del sistema, hay algo que no depende de lo que te ha pasado o no te ha pasado. Ay, pastor, es que tú no entiendes lo que yo he pasado. Tú no vives en donde yo vivo. Tú no conoces mi contexto. Una vez estaba tratando con una joven que estaba teniendo muchos problemas y ataques de ansiedad. Y yo intentando introducirla a esta realidad, ella me decía: es que tú nunca vas a entender lo que yo estoy viviendo porque tú nunca has vivido lo que yo he vivido. Pero el testimonio apostólico nos muestra que el disfrute de esta vida jamás fue algo externo. Jamás dependió de algo externo. Jamás dependió de la cultura en la que fui formada. Jamás dependió del lugar donde crecí. Jamás dependió de los traumas que tuve que pasar. Porque hay un montón de gente traumada por años que jamás, siendo hijos de Dios, y jamás han podido salir. Y más si de pronto tuvieron una herida en la iglesia, ¿no? Gracias. Entonces hay un montón de gente que nunca superó el trauma de la iglesia local. No, es que si tú supieras lo que a mí me hicieron, y si tú supieras lo que este pastor me hizo, y si tú supieras lo que la congregación me hizo, y si tú supieras lo que mi papá me hizo. Hay una sola cosa que nos permite vernos igual, y es la bendita obra de la cruz. Porque puede ser que yo no vivo donde tú vives, no crecí donde tú creciste, pero sí pasé por el mismo lugar por el que tú pasaste, y es la obra de la cruz. Y Cristo lo hace todo nuevo. Pero claro, somos hijos que seguimos frustrados con todas este montón de heridas. Yo ya no creo en la iglesia, yo ya no creo en esto, yo ya no creo en lo otro. El problema no es externo, el problema no es la gente. Como hijo de pastor tuve que pasar miles de cosas. Apuñalaron a mi papá por la espalda miles de veces. Me pasaron un montón de cosas. Mis vacaciones eran metidas en la iglesia porque no había quien me cuidara. Y entonces nos tocaba buscar jueguitos con mi hermano en la congregación acá, 2 sillas y juegue fútbol. ¿Qué más hacíamos? Ay, tan traumado, pobrecito. Ay, la vida que le tocó. Ah, qué pecado. No. Hay que identificar con sinceridad que el problema nunca fue afuera. Hay algo que me está impidiendo disfrutar esta realidad, y es la carnalidad. Las obras de la carne no me permiten disfrutar de la herencia de los hijos de Dios. Y eso bien lo dice Gálatas capítulo 5. Que cuando da una lista de las obras de la carne y termina diciendo: los tales no heredarán el reino de los cielos. Pero eso no era como una penitencia, como no sé, como una advertencia de castigo o de culpa. Era que las obras de la carne me tienen tan cegado que yo no estoy logrando ver lo que Cristo depositó en mí en el nuevo nacimiento. Yo no estoy logrando ver lo que la cruz logró. Yo no estoy logrando ver el camino que la cruz abrió. Porque al otro lado de la cruz, al otro lado de la resurrección, hay un pacto disfrutable para todos los hijos de Dios. ¿Qué hay al otro lado de la cruz? Un pacto. El nuevo pacto. Y el nuevo pacto es altamente disfrutable. Amados, el problema verdadero es que hay muchos de nosotros que no logramos disfrutar el ser hijos de Dios. Y encontrar esa plenitud de ser hijos es tan importante. La razón por la que no hemos logrado disfrutar es porque no hemos entendido el valor que hay en renunciar a ciertas prácticas. No hemos entendido el valor que hay en renunciar a prácticas carnales que me están impidiendo ver la gloria de Dios. No es lo mismo una vida cristiana que la vida de Cristo en nosotros.
La vida cristiana se asocia al cristianismo. Es el hombre tratando de agradar a Dios. Es el hombre tratando de ser lo que Dios quiere. Y eso jamás va a llevarnos al disfrute de ser hijos de Dios. El esforzarme y el intentar ser hijo por mí mismo es un reto al cual jamás podré llegar. Porque mientras que sigo intentando y esforzándome, sigo encontrando muchas batallas interiores. Sigue habiendo una memoria física que me recuerda todo el tiempo lo que hice o lo que no hice, donde fracasé o no fracasé. Cargo autopistas mentales. ¿Recuerdan que les hablé de las autopistas mentales? Cargo autopistas mentales, cargo una memoria humana que me carga, cargo una cultura que heredé. La única respuesta que tenemos como hijos de Dios es arrojarnos a la vida del Espíritu y permitir que el Espíritu produzca en mí el Abba Padre que yo no he podido producir por mí mismo. La única respuesta que tengo es arrojarme a la vida del Espíritu y permitir que el Espíritu produzca en mí el Abba Padre que yo no he podido producir por mí mismo. ¿Cómo disfrutar ser hijo? ¿Cómo disfrutar? Es un reto porque la falta de disfrute es lo que ha hecho que como cuerpo de Dios, como cuerpo de Cristo, no lo expresemos a Él con claridad. La falta de disfrute. Recuerde que el mundo es lo que la iglesia le muestra. El mundo está como está, no por la oscuridad que hay, sino por la falta de luz que hay en la iglesia. La oscuridad solo es ausencia de luz. Y si hay oscuridad en el mundo, es porque no hay luz. Y la iglesia es la luz del mundo, porque porta a Cristo. Por lo tanto, se nos hace tan necesario recuperar una conciencia juntos. Vale la pena y es demasiado valioso ser transformado. Tenemos que recuperar una conciencia, pero para eso se necesita demasiada humildad y sinceridad. La finalidad del reino es altamente disfrutable. El reino es mejor que cualquier cosa en el mundo. El reino no puede ser algo pesado. Es algo disfrutable. A menos de que haya algo que me esté robando el gozo. Son las prácticas ocultas y los frutos de la carne que no me están permitiendo disfrutar de lo que el Señor puso en mi corazón. Romanos capítulo 8 le va a poner fin a la carne. Romanos capítulo 8 le va a poner fin a la carne para que disfrutemos ser hijos. Literalmente Romanos capítulo 8 es el fin de intentar por mí mismo transformarme y arrojarme al Espíritu para que me transforme. Romanos capítulo 8 es el Espíritu enseñándome el poder de la gracia. Romanos capítulo 8 es el Espíritu enseñándome la sustancia llamada gracia que destruye en mí los deseos carnales. Claro, encontré en mi corazón que debo aborrecer los deseos de la carne, que debo aborrecer los frutos de la carne, pero no luchar contra ellos. Porque desde antes de la cruz esos deseos ya me tenían vencidos, ya me tenían vencido. Antes de que Cristo apareciera, yo ya era esclavo de esos deseos, esclavo a mis deseos, esclavo a mis antojos, esclavo a mi ego, esclavo a mí mismo. Por lo tanto, la respuesta de la cruz no era seguir luchando contra eso hasta que Él venga. La respuesta de la cruz era arrojarme a la vida del Espíritu, entregarme a la vida del Espíritu
para que haga en mí lo que yo no he podido hacer. En este nuevo pacto comenzamos a hablar mucho de la vida, de la vida, de la vida. Es vida, es natural, es vida, es natural. Pero dejamos de hablar tanto del espíritu que comenzamos a ceder nuevamente a la carne. Porque siempre como seres humanos somos extremistas. Y como de pronto venimos de un pasado pentecostal, entonces dejamos de hablar de la vida del espíritu. Dejamos de hablar de la llenura del espíritu. Dejamos de hablar de la oración en el espíritu. Y claro, esto es un asunto de vida. Esto es un asunto de vida. Una de las palabras que más Jesús habló fue vida. Fue yo soy la vida. En él estaba la vida. Sí, pero esta vida se produce por el espíritu. Esta vida natural de los hijos de Dios se produce por el espíritu. Se produce por el espíritu. Por lo tanto, claro, en este nuevo pacto comenzamos a entender, es natural, es naturaleza. Sí, pero el problema es cuando este hijo quiere seguir intentando transformar al huérfano que aún sigue en su alma. Porque en el alma sigue el huérfano que construyó en esclavitud de sus deseos, construyó en esclavitud de sus antojos, construyó en esclavitud de su ego, construyó en esclavitud de sí mismo. Y entonces queremos volver a resucitar al huérfano, intentando cambiar por nosotros mismos, intentando darnos a nosotros mismos, esforzándonos por nosotros mismos. Es muy difícil llegar a conformar un cuerpo cuando siguen habiendo tantas luchas personales entre nosotros y en nosotros. Los pecados personales, las crisis personales, las frustraciones personales, la falta de un gozo genuino nos impide disfrutarnos como cuerpo y nos vuelve a ensimismar en nosotros mismos. Yo no logro ver lo que mi hermano necesita porque estoy luchando tanto conmigo aún. Yo no logro ver lo que Colombia necesita porque sigo luchando conmigo mismo. Por eso, aunque tenemos mega iglesias en Colombia, la imagen del Hijo sigue tan distorsionada. Porque jamás podremos conformar un cuerpo sin transformarnos primero a nosotros mismos. La transformación de los hijos tiene que volver a ser una prioridad. La transformación interior tiene que volver a ser una prioridad. Yo no puedo seguir viniendo todos los domingos a este lugar y seguir siendo la misma persona y seguir teniendo las mismas luchas y salir de acá y seguir alimentando al huérfano que Cristo mató en la cruz. La ansiedad, la depresión, los ataques de ansiedad es ego. Quiero decírtelo, es ego. La psiquiatría puede decir que tienes una desconfiguración en el cerebro y unos líquidos que no están funcionando bien. Muy bien, pero esa desconfiguración es a causa de autopistas mentales que construiste. Y el cuerpo comenzó a reaccionar a tu interior, porque el cuerpo y el alma están unidos. Y el cuerpo solo es un barco que expresa lo que el alma está diciéndole. Pero el alma solamente es un canal que reproduce una vida espiritual. Entonces nos hemos victimizado tanto que hemos hecho completamente incapaz a la cruz de lo que la cruz puede hacer en nosotros. Y hemos normalizado cosas en nuestras vidas. Hemos normalizado que nuestras familias estén destruidas. Hemos normalizado que se transforme el esposo y no la esposa. Y es que la transformación jamás fue para un ministerio. No, es que yo necesito ser más transformado porque soy pastor.
No es que yo necesito más, yo necesito morir más porque claro, dirijo una congregación. La transformación jamás se trató de asignación, sino que la transformación es la única manera de disfrutar ser hijos. Entonces no necesitábamos solo que el pastor fuera más transformado. Necesitábamos que cada esposo y cada esposa fueran transformadas. Que cada hijo sea transformado. Porque sin eso jamás vamos a conformar el cuerpo. Diga conmigo: transformación, conformación. Conformación se trata del cuerpo. Transformaciones en el interior. ¿Por qué no hemos logrado conformar un cuerpo en Colombia? Porque seguimos luchando mucho con la transformación personal. Amados, ese egoísmo interior que carga al huérfano nos tiene luchando con tantas cosas en nuestro interior. Ese egoísmo interior son las que nos están llevando a adulterar, a fornicar, a pensar solamente en nosotros. Nos está olvidando, nos estamos olvidando que hago parte de un cuerpo. Cuando una persona se entrega a las obras de la carne, es porque se olvidó que hacía parte de un cuerpo. Porque mi falta de transformación te afecta. Mi falta de transformación te afecta. Si yo no soy transformado, ¿quién va a sufrir primero? Mi esposa. Si yo no soy transformado, ¿quién es el primero que va a sufrir los efectos? Mi hijo. Cuando yo le doy espacio a las obras de la carne es porque perdí la conciencia del cuerpo al que pertenezco y me ensimismé en mí otra vez. Cuando yo alimento mis traumas y mi victimización, estoy olvidando que soy parte de un cuerpo y que el cuerpo necesita que yo sea transformado. Literalmente vuelvo a despertar al huérfano que Cristo en la cruz ya había vencido. ¿Cuál es el reto que quiero colocarle en esta mañana? El reto de Dios entonces es, primero, salir de Romanos capítulo 7. Salir de Romanos capítulo 7. Arrojarnos en Romanos capítulo 8. Para que Romanos capítulo 12 sea una realidad en nosotros. Se lo repito una vez más. El reto que Dios entonces está colocando en nosotros es salir de Romanos capítulo 7 para arrojarnos en Romanos capítulo 8, para que Romanos 12 sea una realidad en nosotros. Si usted no entendió de qué estoy hablando, le recomiendo leer la Biblia. Si no, acá se la vamos a leer, tranquilo. Dígale al de al lado: valdría la pena, dígale, valdría la pena que leas la Biblia. ¿No? ¿Por qué salir de Romanos capítulo 7? Comencemos por ahí. Porque Romanos capítulo 7 habla de una persona nacida de nuevo, pero que sigue en su alma sin transformación. Romanos capítulo 7 habla de una persona nacida de nuevo, pero que sigue en su alma sin transformación. Por lo tanto, sigue pensando como un huérfano. ¿Por qué salir de Romanos capítulo 7? Porque Romanos capítulo 7 habla de una persona nacida de nuevo, pero que sigue en su alma sin transformación. Por lo tanto, sigue pensando como un huérfano. Tiene una conciencia tan contaminada por su pasado, por sus decisiones, por sus luchas, por sus preocupaciones, que aunque es hijo, sigue siendo un huérfano que solo sigue pensando en el yo. Se lo repito una vez más. Romanos capítulo 7 es necesario salir
porque habla de una persona nacida de nuevo, pero que sigue en su alma sin transformación. Por lo tanto, sigue pensando como un huérfano, tiene una conciencia tan contaminada por su pasado, sus decisiones, sus luchas, sus preocupaciones, que aunque es hijo, sigue siendo y actuando más bien como un huérfano que solo sigue en el yo. Es tan importante, y me gustaría en algún momento poder hablarles de una conciencia limpia, o que se detuvieran a escuchar al apóstol Gustavo. Él tiene todo un seminario con respecto a la conciencia limpia, porque muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, porque muchas veces queremos que Dios nos hable, pero tenemos una conciencia tan contaminada por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, que es imposible escuchar la voz de Dios. Está la conciencia del maduro, está la conciencia del inmaduro y la conciencia del que no ha nacido de nuevo. La conciencia del que no ha nacido de nuevo es todo lo que está bien y lo que está mal. Entonces, como no ha nacido de nuevo, el único rector que tiene es el mismo, o la cultura en la que fue criada. Uno dice, ¿cómo es que para los indígenas está bien comerse entre ellos mismos, comer carne humana? Pues esa es la conciencia de el no nacido de nuevo, donde el bien y el mal son subjetivos, donde el bien y el mal es determinado por la cultura donde viven, por la cultura donde nacieron. Porque es normal para el indígena comer y matar y sacrificar humanos, porque esa es su conciencia muerta. Pero luego viene la conciencia del inmaduro, que es un hijo ya nacido de nuevo, pero está contaminada. Y como está tan contaminada por sus pecados, por sus decisiones, por lo que hizo, lo que no hizo, por su pasado, sigue pensando en el bien y el mal, pero al mismo tiempo quiere agradar a Dios, pero está contaminada su conciencia. Entonces no logra ver la vida del Espíritu, no logra ver lo que el Espíritu le propone, no logra ver lo que el Espíritu le está hablando. Y está la conciencia del maduro. Es una conciencia que ha sido limpiada. Por lo tanto, él ya no está luchando con limpiar su conciencia, sino que, amados, y reciba esto en el corazón, cuando usted entra en esta conciencia, lo único que hay es dirección. Ve, haz, no, quédate, muévete, ve, haz, te necesitan, ve, haz. Es una conciencia lista para recibir todo lo que Dios quiere. ¿Cómo se limpia la conciencia? Por medio de la sangre de Cristo. Y eso será otro tema. Pero claro, salir de Romanos 7 va a ser fundamental, y ahorita ya me voy a comenzar a meter en cada capítulo. Pero salir de Romanos capítulo 7 para arrojarnos en Romanos capítulo 8. ¿Por qué arrojarnos en Romanos capítulo 8? Porque Romanos capítulo 8 es un llamado a morir al esfuerzo propio. Romanos capítulo 8 es un llamado a morir, a intentar ser transformado por mi propia cuenta. Romanos capítulo 8 es arrojarme a la vida del Espíritu y encontrar la victoria allí. Vamos, levante su mano un momento conmigo, levanten su mano, reciba esta palabra. Actívese un momento, active su corazón un instante. Usted no es solo un oidor, usted está recibiendo la palabra. Habrá una victoria como nunca antes has tenido contra los deseos de la carne cuando te arrojes al Espíritu. Aleluya. Habrá una victoria como nunca antes has tenido cuando entiendas y te arrojes y dejes que el Espíritu Santo te enseñe la sustancia llamada gracia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Romanos capítulo 8 es un llamado a morir al esfuerzo propio, de intentar ser transformado por mi propia cuenta y arrojarme a la vida del Espíritu y ahí encontrar la victoria.
Romanos capítulo 12 entonces, porque ¿qué fue lo que dijimos? Dígalo conmigo, salir de Romanos capítulo 7, arrojarme en Romanos capítulo 8, dígalo, arrojarme en Romanos capítulo 8, ¿pero para qué? Para que Romanos 12 sea una realidad en nosotros. Diga conmigo nosotros, nosotros, dígalo una vez más, nosotros. Estamos tan acostumbrados a pensar en mí, Señor, cámbiame, límpiame, dame. Y todo el lenguaje apostólico es nosotros, todos. O sea, la finalidad es llegar a un nosotros. ¡Ah! Dígalo conmigo, la finalidad es llegar a un nosotros. Comienza saliendo de Romanos capítulo 7. Salimos de Romanos capítulo 7, nos arrojamos en Romanos capítulo 8 para que Romanos capítulo 12 sea una realidad en nosotros. ¡Wow! ¿Por qué Romanos capítulo 12 es el resultado o la meta a la cual queremos llegar? Porque Romanos capítulo 12 habla de un cuerpo conformado. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios transformados comienzan a ser una imagen visible de un cuerpo corporativo en la tierra. Se lo repito una vez más, porque los hijos de Dios transformados comienzan a ser una imagen visible corporativa de Cristo en la tierra. Claro, porque yo estoy muriendo y cada vez más yo estoy saliendo de mí mismo. Y cuando salgo de mí mismo, ¿quién es el que comienza a crecer en mí? Cristo. Pero si es Cristo en mí y Cristo en Mapis y Cristo en el pastor y Cristo en Cristian, ¿qué es lo que comienza a ver el mundo? A Cristo. ¿Se está dando cuenta? Que la transformación individual repercute en qué tanto el mundo está viendo a Cristo o no. Salir de Romanos capítulo 7, salir del huérfano de Romanos capítulo 7 para arrojarnos en Romanos capítulo 8. ¿Para que qué? Para que Romanos capítulo 12 sea una realidad en nosotros. La transformación, amados, es una obra interior. Pero la conformación es algo que hacemos juntos. Es la gran diferencia entre nuevas criaturas y el nuevo hombre. Nadie puede ser el nuevo hombre por sí mismo, sino que el nuevo hombre está conformado por nuevas criaturas transformadas. Diga conmigo otra vez: transformados, conformados. Cuando somos transformados, el nuevo hombre es conformado. Wow. Tu generación te necesita transformado. Nuestras familias nos necesitan transformados. Y mi falta de transformación está retrasando el proceso en mi familia. Mi falta de transformación está retrasando la conformación de Cristo en mi casa. ¿Está entendiendo? Mi falta de transformación está retrasando que mi matrimonio se vea como Cristo. Mi falta de transformación. Por eso la transformación nunca fue wow, qué santo, wow, qué hombre tan bueno. No, la transformación siempre fue pensando en un cuerpo, pensando en alguien más. Porque mi falta de transformación le afecta a Mapis. Mi falta de transformación le afecta a Nico. Nos afecta. No sé si tú puedes decirle al de al lado: perdón por demorarme tanto en mi transformación. Dígaselo. Perdón por no ser consciente. Dígaselo. Perdón por no ser consciente de que mi transformación te afecta. Somos transformados de manera personal, pero la conformación es corporativa.
Cuando alguien deja de ser transformado, lo que se pierde es la imagen de Cristo en la tierra. Cuando alguien deja de ser transformado, lo que se pierde es la imagen de Cristo en la tierra. Mientras más seas transformado, más clara será la imagen de Cristo en la tierra. ¿Cuál es esta transformación, amados? La transformación es de huérfano a hijo. La transformación es de huérfanos a hijos. ¿Por qué tenemos que identificar la orfandad que aún hay en nosotros? Porque el huérfano solo piensa en sí mismo. El único auto que es bueno es el del automóvil. De resto, la autosuficiencia, la autonomía, la autosatisfacción son obras de la carne. Y claro, tú dices, bueno, yo no estoy fornicando, yo no estoy adulterando, yo no soy tan malo. Solo el hecho de que solo pienses en ti mismo ya está mostrando el huérfano que eres y que no has dejado de ser. Tu posición de víctima en la vida solo está mostrando lo huérfano que sigues siendo. La frustración que vives tan frustrado. Eso a mí me pesa resto. Hijos de Dios frustrados. No, a eso no fuimos llamados. Esa frustración que estás viviendo es el huérfano que sigue en ti. Entonces esta transformación no es de bueno a malo. Ay, ahora sí voy a ser un buen cristiano. No, esta transformación es de huérfano a hijo. Un huérfano solo piensa en sí mismo y todos los autos del huérfano son corrupción. La autosuficiencia es corrupción. Si verdaderamente nos encontráramos en el Espíritu, entenderíamos que no puedo dejar de congregarme. Pero el huérfano quiere aislarse. El huérfano está actuando tanto en las obras de la carne que no quiere saber nada del cuerpo. ¿Por qué? Porque mi falta de transformación te afecta. Y yo estoy tan ensimismado en mí mismo, yo estoy tan ensimismado en lo que me pasó, en mis traumas de lo que me sucedió, que me olvidé que yo hago parte de un cuerpo y mi falta de transformación afecta. Yo no puedo desinstalar al huérfano que hay en mí. Es una obra del Espíritu. La transformación y la desinstalación del huérfano no sucederán mis fuerzas, sino que, ¿qué es lo que tenemos que hacer con Romanos capítulo 8? Arrojarnos. Me arrojaría encima de alguien, pero no creo que nadie pueda sostenerme. Como para que sea más visible. Nico de pronto, creo que Nico la lograría. Sí. Listo, hagamos. No. Arrojarme. Por favor, guarde ese verbo hoy. Arrojarme. Porque a la vida del Espíritu no se arriba por esfuerzo, se arriba por rendición. Arrojarme a la vida del Espíritu. Porque solo el Espíritu puede desinstalar al huérfano que hay en nosotros. Depende de qué traducción hayas leído, pero Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: no se conformen a la manera de pensar de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero me encanta como lo dice la NBI, porque la NBI es más clara y dice: sino que deja que el Espíritu te transforme. Porque claro, cuando yo lo leo en la versión Reina Valera que dice transformaos por medio de la renovación del entendimiento, pienso que esa transformación es algo que yo tengo que hacer. Pero no dice no te dejes amoldear, no te dejes formar a como el sistema
piensa, como el sistema actúa, como el sistema piensa que es familia. A mí me parece muy ridículo hoy que nuestra generación piense que solo porque se quiere una familia de acuerdo al diseño de Dios ya es machismo. Me parece una ridiculez de nuestra generación. Pero entonces Romanos nos está diciendo: no te conformes. Hay un diseño, hay una manera de hacer familia, hay una manera de ser hijo, hay una manera de ser padre. Arrójate al Espíritu y deja que el Espíritu te transforme. Wow. Creo 100% que Malaquías va a ser una realidad en una generación que decía ser transformada. ¿Sabe qué dice Malaquías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque tengo esto muy fuerte en mi corazón. Todo es importante, pero hay un orden. Ayer estábamos en una mesa de pastores en la mañana. Todo es importante. Cambiar los sistemas es importante. Venir con ideas para la transformación del mundo es importante. Que la sociedad cambie es importante. Todo es importante, pero hay un orden, y el orden comienza en casa. ¿Dónde vamos a comenzar a ver el fruto de nuestra transformación? En nuestra casa. Porque todo el que comienza a arrojarse a la vida del Espíritu comienza a entender el valor de la familia, y nuestros corazones comienzan a ser sanados por el Espíritu y comienza a volver la honra a la casa. Wow. Comienza a volver el respeto a la casa. ¿Por qué? Porque el Espíritu está absorbiendo todos nuestros traumas. El Espíritu está absorbiendo todas nuestras malas decisiones. El Espíritu está absorbiendo todo ego y nos está devolviendo a casa. Yo no puedo desinstalar al huérfano. El huérfano quiere seguir sobreviviendo por él mismo, cuando el hijo lo que hizo fue devolvernos a la casa. O sea, el mensaje más claro del Evangelio es: deja de vivir por tu propia vida y aprende a disfrutar de la casa del Padre. Porque todo lo que a ti te falta en la casa del Padre sobra. ¿Cómo voy de tiempo? 11:24. ¿A qué horas comencé? Ni me di cuenta. ¿Cuánto me queda, Paz? 15 minutos. Bueno, perfecto. Comencemos a meternos en Romanos capítulo 7. El capítulo del huérfano. El capítulo del huérfano. Wow. El capítulo del huérfano. ¿Por qué? Porque una de las palabras que más repite Romanos capítulo 7 es la expresión yo. Diga conmigo, yo. Es una de las expresiones que más se repite en Romanos capítulo 7. Mire, Romanos capítulo 7 versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Desde el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O sea, el problema no es la ley. Pero yo, ¿qué comienza a decir? Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y ahí viene, versículo 9. ¿Y qué? ¿Y quién? Otra vez. Y yo, sin la ley, ¿qué?
vivía en un mundo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y quién? Y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué? Me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sí, porque sabemos que la ley es espiritual, más ¿quién? Más yo, otra vez, más yo soy ¿qué? Más yo soy carnal. ¿Y qué dice? Vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que quiero, eso es lo que hago, perdón. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Y qué dice el versículo 18? Y yo, ¿sí se está dando cuenta? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo ¿quién? Yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiero parar ahí un instante. ¿Sí se da cuenta por qué Romanos 7 sí es un nacido de nuevo? Esa ha sido una lucha teológica. ¿Está hablando alguien no nacido de nuevo o alguien sí nacido de nuevo? Porque mi corazón dice que sí, y lo pongo sobre la mesa para corrección. Porque nadie que no es nacido de nuevo se va a deleitar en la ley de Dios. Volvamos a los 3 hombres del retiro. ¿Cuáles son los 3 hombres? El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural jamás se va a deleitar en la ley de Dios. Se deleitará en hacer el bien por él mismo y lo que él piensa que está bien, pero no en la ley de Dios. ¿Quién es el único que puede deleitarse en la ley de Dios? El que ha nacido de nuevo, porque solo para el espíritu es deleite la ley de Dios. ¿Se está dando cuenta? Entonces, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por más de 8 versículos en todo el capítulo hay una expresión repetitiva y es el yo. El problema no son las luchas que estás pasando, el problema es el huérfano que sigues manteniendo. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento y el que piense que ya lo alcanzó es cuando el que cree estar firme. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Me encanta, y escuchaba al apóstol Gustavo ahorita que está en Costa Rica con él y decía algo muy precioso, y es que me enamora la forma como Dios nos ama. Dios nos ha tenido tanta paciencia. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso, que Dios nos ha tenido mucha paciencia. Entonces, el problema no son las luchas. El problema no es el proceso de perfeccionamiento.
El problema es el huérfano que sigue pensando en yo. Entonces Romanos capítulo 7 no es alguien malo. El Romanos capítulo 7 es un huérfano intentando salvarse por él mismo. Wow, no. El problema de Romanos capítulo 7 es que el huérfano está identificando que por más que lo intente no la logra. No la logro, yo quiero hacer el bien y en mi interior me deleito en hacer el bien, pero no sé qué pasa. Es como si me poseyera un Chucky y termino haciendo lo que no quiero. Pero no es un Chucky, porque él encuentra que es la carne que está en él. O sea, él encuentra que es un huérfano. Entonces el huérfano está diciendo: yo lo estoy intentando, yo de verdad estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero miserable de mí porque no la logro. Bendito sea el golpe de gracia que recibimos, que nos sacó de Romanos capítulo 7. O que anhelo que hoy recibas para que salgas de Romanos capítulo 7. Necesitamos un golpe de gracia para entender que esta vida en Cristo no se puede vivir en nuestras fuerzas. No se puede vivir en nuestros sacrificios. No se puede vivir por nuestros esfuerzos. Y bendito sea el Señor que después de Romanos capítulo 7 viene Romanos capítulo 8. Qué revelación, ¿no? Después de Romanos capítulo 7 viene Romanos capítulo 8. Y después el 9. Y después el 10. Y después el 11. Y después el 12. Pero antes del 7 está el 6. Pero sí, bendito sea Romanos capítulo 8, porque el huérfano deja de intentarlo por él mismo. Mire esa belleza, porque cuando viene Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Wow. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El huérfano que solo pensaba en el yo. ¿Qué es lo que hace inmediatamente en el capítulo 8? Arrojarse a la obra de Cristo en él. Wow. ¿Está logrando verlo? ¿Está logrando verlo? Mire esa belleza. Está yo lo intento. Romanos capítulo 8 no aparece ni una sola vez yo. Porque el huérfano que ha estado intentando hacerlo todo, ahora encontró que la única forma de lograrlo es arrojándose a la vida en el Espíritu. Wow. Por eso Romanos 8:1 comienza diciendo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo personalmente tengo una lucha con esa traducción de la Reina Valera. Porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, casi que la traducción está colocando un condicional, ¿no? O sea, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero para los que no andan conforme a la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu. Entonces, o tengo una lucha con la traducción o tengo una lucha con la interpretación. Alguna de las dos, usted me la resolverá esta mañana. Porque verdaderamente no es que el apóstol Pablo esté colocando un condicional, porque seguimos viviendo muchas veces según la carne. Yo tengo que identificar, y les abro mi corazón. Hay muchas cosas en mí en donde sigo respondiendo desde la orfandad. Entonces, si la interpretación fuera:
solo para los que andan conforme al Espíritu, pues por eso es que vivimos condenados. Pero sí, sígame la idea, sígame la construcción, así sea que solo llegue a ese versículo capítulo 1, porque se la voy a leer en 3 versiones. Se lo voy a leer en la versión Peshitta, se lo voy a leer en la versión textual y se lo voy a leer en la versión nueva, versión internacional. Romanos 8:1 en la versión Peshitta, que es una versión aramea más pegada al texto, me gusta mucho. Dice: así pues, no hay condenación para los que estando en Jesucristo, sígame esta idea. Así pues, no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primera traducción. Segunda traducción en la versión textual, Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Parece que ellos no pusieron una parte, ¿no? ¿Sí vieron? ¿Me están siguiendo las versiones? ¿Qué no encontramos ahí? Se lo leo otra vez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué no aparece? Que no caminan conforme a la carne, no aparece. Y en la versión de arriba tampoco, porque en la versión de arriba dice: así pues, no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne. Entonces ahora mire esto tan interesante, porque está diciendo: para los que andan en Jesucristo, ellos automáticamente no andan conforme a la carne. ¿Se está dando cuenta? ¿Sí ve la diferencia? Aún, mire la versión NBI, Romanos capítulo 8 versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tampoco está. ¿Qué pasó? ¿Tenemos una Biblia cambiada, transformada, o qué pasó? No, esto simplemente es un asunto de interpretación, que inmediatamente cuando yo me arrojo al Espíritu, la carne ya no tiene poder en mí. ¿Se está dando cuenta de eso? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque estando en Cristo Jesús hay una nueva ley que me gobierna, y es el Espíritu. ¡Wow! Entonces la lucha no era dejar las obras de la carne. Eso es lo que nos está diciendo Romanos capítulo 8 versículo 1. La lucha no era dejar de intentar ver pornografía. La lucha no era dejar tu mal humor. La lucha no era dejar tu ego. La lucha era depositarte en el Espíritu, para que cuando camines en el Espíritu, inmediatamente la carne ya no tiene poder en ti. Entonces Romanos capítulo 8 es un llamado a morir al esfuerzo propio, porque las obras de la carne no son solamente los pecados visibles. Las obras de la carne es todo lo que Romanos capítulo 7 está diciendo: el huérfano intentando cambiarse al mismo. Por eso necesitamos arrojarnos a Romanos capítulo 8 y entender. Claro, tiene aún más sentido que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Claro, porque cuando yo me arrojé a la vida del Espíritu, la sangre de Cristo limpió mi conciencia, y con mi conciencia limpia yo ya no estoy viendo mi pasado, yo ya no estoy viendo mis errores, yo ya no estoy viendo lo que hice, yo ya no estoy viendo de dónde vine o lo que he hecho. Ahora solo lo estoy viendo a Él, lo estoy admirando a Él, lo estoy contemplando a Él. En el Espíritu estoy viendo su obra, en el Espíritu me estoy viendo regenerado, en el Espíritu me estoy viendo santificado, en el Espíritu Él está haciendo la obra en mí. Por eso toda condenación y culpa que había en mí ya no está.
Claro, esa era la respuesta. Era depositarnos en el Espíritu. Porque el Espíritu no clama desde la necesidad. Porque el Espíritu no vive en lo que necesitas o en lo que te falta. El Espíritu vive en la plenitud del Hijo. Sí se ha dado cuenta ese versículo de Colosenses donde dice que en Cristo habitó y habita la plenitud de la deidad. ¿Ha leído ese versículo? Entonces, si en Cristo habita todo lo que es Dios, la plenitud, ¿sabe qué significa plenitud? Plenitud es pleroma, y pleroma significa que no hace falta nada. Eso es plenitud. ¿Qué es plenitud? No nos hace falta nada. Aún plenitud habla de cuando un vaso ya está lleno y está rebosando. O sea, imagínese este vaso completamente lleno y aún así sigue habiendo más agua. Ya no cabe más agua en el vaso. Eso es plenitud. Y dice, en Cristo habita la plenitud de todo lo que es Dios. ¿Me sigue? Y el apóstol Pablo termina diciendo en Corintios: el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces, si en Cristo habita la plenitud de todo lo que es Dios, ¿qué habita en tu espíritu? ¿En qué ambiente vive tu espíritu? ¿En qué ámbito vive tu espíritu? En plenitud. Por eso, mientras que tú oras necesidades, mientras que tú oras lo que te falta, mientras que tú te ves todo lo que no has logrado, dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios clama dentro de ti: Abba, Padre. O sea, es completamente diferente orar desde mis necesidades a orar desde el Espíritu, a orar desde el Hijo. Porque todo lo que a mí me falta, a Él le sobra. Porque Él vive en un ámbito de plenitud. Y mientras que yo solamente estoy pidiendo y pidiendo, dentro de mí el Espíritu está diciendo: eres hijo, eres hijo, eres hijo. Lo tienes todo, tienes salud, tienes vida, tienes paz, eres justo, eres santo, eres bueno. No sé si usted necesita un codazo para despertarse o un amén para unirnos juntos en hoy. Por eso es tan importante dejar que el Espíritu nos enseñe a orar. Yo oro desde la necesidad, Él ora desde la plenitud. Yo oro desde lo que me falta, Él ora desde lo que ya soy en Cristo. El huérfano que opera en mi mente piensa lo contrario, pero la obra del Espíritu Santo en mí comienza a alinear mi mente con la realidad del Hijo. Wow. El problema no es el razonamiento. El problema es un razonamiento que no está naciendo desde la mente de Cristo. Porque si no pudiéramos razonar, seríamos tontos y seríamos perritos. Pero el razonamiento desde la mente de Cristo piensa desde el Hijo todas las cosas. Termino con esto. El seguir perpetuando al huérfano dentro de mí no me permite disfrutar de la herencia que la cruz abrió para mí. La única garantía de expresar la victoria de la cruz es por el Espíritu destruir todos los ídolos que el huérfano formó en el corazón. Por el Espíritu, por el Espíritu, por el Espíritu. Póngase de pie. Quiero que pueda unirse, únase en el Espíritu, únase por un momento. Usted no es un oyente inactivo, usted es un oyente activo. Levante sus manos un instante.
permítame leerle la victoria de caminar en el Espíritu. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amados, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, mas si por el Espíritu, quiero que reciba eso en su corazón y usted pueda ahí por un instante levantar sus manos, cerrar sus ojos y recibir esto en el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí con sus manos levantadas, reciba esta palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Tú no has recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que juntamente con Él hemos padecido, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias, Señor, gracias. Y de igual manera, dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Vamos, quiero que piense un instante y se acerque con sinceridad. No sé cuáles han sido las luchas internas, si es con tu mente, si es con tu corazón, si son pecados ocultos, si es frustración. No sé qué has estado pasando en tu interior, pero es momento de arribar. Es momento de depositarnos. Es momento de lanzarnos en el Espíritu. Es momento de depositarnos. No sé qué te hayan hecho, qué heridas cargas.
Yo sé, aún en el ámbito congregacional pueden haber heridas, pueden haber frustraciones, puede haber dolor. No sé si has pasado por abusos, yo no sé qué has pasado, pero sí sé un lugar por el cual todos hemos pasado, y es la cruz. Y es la cruz. La cruz lo hace todo nuevo. Tú no puedes seguir cargando esas heridas. Tú no puedes seguir cargando esos errores que cargas. Tú no puedes seguir cargando eso, porque si sigues ahí como el huérfano, te vas a encontrar como en Romanos 7, sin posibilidad de cambiar, sin posibilidad de hacer, y vas a seguir frustrado, y vas a seguir arruinado, y vas a seguir ahí en esa falta de disfrute de la vida. Pero cuando te arrojas al Espíritu, cuando te arrojas al Espíritu, cuando te arrojas al Espíritu, vamos, toma un instante más, arroja, cierra tus ojos, levanta tus manos, arrójate un instante más al Espíritu, abre tu boca, di: Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que ha estado pasando en mi interior, tú conoces mi vida, tú conoces mis luchas, tú conoces mis heridas. Hoy me arrojo al Espíritu. Hoy me arrojo. Nos arrojamos al Espíritu, porque no vamos a dejar que el huérfano siga tomando lugar. No vamos a dejar que las heridas sigan tomando lugar. No vamos a dejar que nuestros traumas sigan tomando lugar. No vamos a dejar que los pecados ocultos sigan tomando lugar. No, Señor, nos arrojamos al Espíritu. Gracias. Mire, mientras usted sigue ahí, creemos que cuando nos arrojamos al Espíritu, lo primero que el Señor va a comenzar a transformar son las casas. Y yo quiero hablar bien sobre esta casa. Yo quiero hablar bien sobre esta familia hermosa, que donde primero van a comenzar a ver la transformación va a ser en las familias. Va a ser en las las casas. Van a ser los hijos que están acá. Es momento de recuperar y arrojarnos en la vida del Espíritu. Es momento. No se distraiga. Por un momento no hable con nadie al lado, a la izquierda, a la derecha. No. Por un momento concéntrese en depositarse usted en el Espíritu. El Señor está queriendo sanar corazones. El Señor está queriendo sanar vidas. El Señor está queriendo transformar los corazones desde adentro, desde lo más profundo. Está queriendo comenzar con las casas. Está queriendo comenzar con los matrimonios. Está queriendo comenzar con los hijos. Está queriendo volver a recuperar la relación entre los esposos, la esposa, porque son esposos que están siendo transformados, porque son esposas que están siendo transformadas, porque son hijos que se están depositando en el Espíritu. Son hijos que se están entregando en el Espíritu. Vamos, aleluya. Son hijos que se están entregando en el Espíritu. Están logrando perdonar, están logrando sanar, están logrando honrar. Aleluya. Esa es la gloria de la transformación. Que la transformación no solamente hace congregaciones saludables, sino familias saludables, matrimonios saludables. Cristo lo hace todo nuevo. Gracias. Vamos, un momento más. Arriba en el Espíritu. Por eso el título es: depositados en la plena confianza de su obra en nosotros. Porque yo no puedo cambiarme a mí mismo. Lo único que puedo hacer es depositarme en la plena confianza de su obra en nosotros. Gracias, Señor.
tú y solo tú despiertas mi interior. Tú y solo tú despiertas mi interior. Gracias, Señor. Tú y solo tú despiertas nuestro interior. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno eres Dios, gracias por Gracias, tu gracias. misericordia, gracias en espíritu y verdad, gracias, yo te digo gracias. Gracias, tú y solo tú. Tú y solo Eso. tú Despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Oh, gracias. Tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Cantémoslo juntos, es solo un verso. Tú y solo tú Tú y solo tú despiertas mi interior. Que ese sea nuestro clamor, mi gozo. Mi gozo es darte gracias. Estamos recuperando el gozo. Toda frustración ya no hace parte de nosotros. Tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Cántelo con nosotros. Tú y solo tú Tú y solo tú despiertas. despiertas mi Eso. interior. Solo tú Mi gozo es darte gracias. Oh, Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Que sea nuestro clamor en esta mañana. Tú y solo tú. Solo tú despiertas. Solo tú despiertas lo que ha estado dormido. Solo tú resucitas lo que está muerto. Solo tú. Tú y solo tú. Solo tú puedes hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Solo tú puedes transformar nuestros hogares. Eso, tú y solo tú. Tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Oh, gracias. Tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Oh, gracias. Tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Solo las voces. Oh, gracias. Tú y solo tú. Tú y solo tú Despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Levante su voz. Tú y solo tú. solo tú Despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias,
tú y solo tú. Despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias. Oh, gracias tú y solo tú. Despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias. Gracias, Oh, Señor. gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cada familia. Gracias por cada corazón. Gracias por cada joven. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias. Que sus corazones sean encendidos, que sus corazones sean animados, que sus corazones sean encendidos por tu verdad. Gracias, lo veremos, lo veremos, lo veremos. Toda una generación que te contempla, que se deposita en la plena confianza de tu obra en nosotros. Papás, mamás, jóvenes, jovencitas, depositadas en el Espíritu, sanando rápido, ofendiéndose menos, siendo productivos para la obra de Dios, jóvenes transformados. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas? Si puedes acercarte un momentico. Sí, puedes acercarte acá un momentico. Gracias, Señor. Gracias, dele gracias al Señor. Dele gracias porque su palabra está bendecida. Dele gracias porque somos buena tierra para que la palabra de Dios pueda dar fruto. Señor, la palabra de Dios no se perderá, sino aquí estamos con un corazón sincero, sinceros, con un corazón rendido para todo lo que vas a hacer con nosotros. Por último, abra su Biblia en Romanos 12. Solo quiero leerle cuál es la finalidad a la cual vamos a llegar. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuál es la finalidad a la que vamos a arribar? Romanos capítulo 12. Versículo vamos a leer desde el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Transformación para la conformación. Amén. Un gusto estar con ustedes en esta mañana.